Saludos compañeros y compañeras. Estamos en el audio de refuerzo de CAP que corresponde a la materia de didáctica general. Espero que podamos recordar prácticamente lo más importante de visto en esta materia. Y bueno, sin más retraso vamos a empezar. Al dar inicio con la materia, se nos explicó que el conocimiento de la didáctica es esencial para el profesorado al representar una de las disciplinas esenciales del trabajo pedagógico, centrándose en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues el saber didáctico es necesario al profesorado e imprescindible para los maestros, quienes forman las actitudes y enseñan las estrategias de aprendizaje más adecuadas para aprender a lo largo de la vida. Pues la didáctica es la disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento mediante el desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. Esta cuenta con una multidisciplinariedad de la ciencia, donde tiene relación precisamente con otras ciencias. Las más comunes y las que más se denotan son precisamente sociología, filosofía, psicología, historia. Estos se explican de una forma más extendida con los conceptos básicos de ellas, tomando en cuenta primero que la didáctica es una disciplina o trabajo riguroso del estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza, en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos. Luego se explica un poco más acerca de la pedagogía, que es la teoría y disciplina que comprende, busca la explicación y mejora permanentemente la educación y de los hechos educativos. Luego de explicar precisamente estas relaciones entre la didáctica y la pedagogía, se explica cómo es posible que esto se materialice. Pues esto es debido a la comprensión y transformación permanente que se hace de los procesos sociocomunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza y aprendizaje que corresponda a cada docente. Pues la didáctica es una disciplina que tiene una proyección práctica y está ligada a problemas concretos de docentes y estudiantes. Pero, ¿qué problemas pueden presentarse a los docentes y estudiantes en relación entre ellos? Pues gracias a eso hicimos una investigación y pudimos emplear varios ejemplos de problemas que ocurren en la realidad social de los ambientes educativos. La didáctica se ha permitido responder a ciertas interrogantes gracias a estos problemas. ¿Para qué formar a los estudiantes? ¿Qué mejora profesional necesita el profesorado? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo aprenden? ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué implica la actualización del saber y enseñar? Todas esas preguntas e inclusive muchas más son las que pueden ser abordadas gracias al estudio profundo de esta materia, tomando en cuenta que también tiene una clasificación. Sabiendo que ya hablamos acerca de la didáctica general, también tiene una clasificación donde tiene a su didáctica diferencial. Pero ¿cuál es esta didáctica diferencial? Está comprendida por las diferentes didácticas más específicas acerca de un área de estudio en el sentido de enseñanza, como está la que mejor conocemos, que es la didáctica de la matemática. Junto con ella está también la didáctica de la lengua y literatura, didáctica de las ciencias sociales. Se encuentra también la didáctica de la música, didáctica de la expresión, didáctica de la educación física y didáctica de las ciencias experimentales, donde también se presentan varias interrogantes que pueden ser más específicas acerca del área.
La que nos correspondería sería cómo enseñar matemáticas, cómo enseñaríamos el área que nos corresponde de una manera que genere grandes resultados. Pues la didáctica se permite valorar a lo largo de la historia los diferentes modos de presentar el saber y ha desarrollado un aspecto básico de ella, que ha sido la metodología didáctica y en ella los métodos más creativos para las tareas formativas que se demandan. Pero precisamente retomamos una pregunta que se decía ¿cómo enseñar? Pues la principal forma de responder al reto de aprendizaje situado y problemático que caracteriza el saber humano, a la vez que son procesos formativos los aspectos más generados del saber. ¿Y qué son los procesos metodológicos de calidad? Pues a eso se hace mención más adelante, donde se discute que el conjunto de actuaciones formativas más indagadoras y transformadoras que han de asumirse en las condiciones más complejas y mediante las cuales logramos que se lleve a cabo una acción de enseñanza-aprendizaje plenamente transformadora y formativa, donde se discute el método. ¿Qué es el método? Pues este método es el conjunto de decisiones y relaciones fundamentales que facilitan la acción docente en un ecosistema y un clima empático, mediante el que se ordenan las acciones y fases más adecuadas en la interacción educativa. Luego, si hablamos del currículo, tenemos que es el conjunto de elementos representativos de la contextualización y transformación práctica de las tareas formativas, entendidas en interacción emergente con la cultura, los valores y los retos sociopolíticos. Para pasar a discutir las características del currículo nacional, que son 3: humanista, constructivista y socialmente comprometido, donde sirven para generar el concepto resumido de currículo como conjunto de experiencias que las instituciones educativas brindan a los estudiantes para formarse, donde se establece una relación entre método docente y discente, donde se podrá coexistir entre ellos y formar un mejor sistema educativo. Seguidamente hablaríamos de perspectivas y modelos pedagógicos, donde comenzamos con una pregunta: ¿qué es un modelo? Pues para recordar, diríamos que es una herramienta conceptual para entender mejor un evento. Es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Ahora, si lo relacionamos como modelo pedagógico, ¿qué sería? Pues sería una relación entre la representación de las acciones que predominan en el acto de enseñar y el paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Pues toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente unas preguntas que mencionaré a continuación, como ¿qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Con qué experiencia crece y se desarrolla un ser humano? ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? ¿Y con qué modelos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia? Bueno, existen 5 criterios de elegibilidad para permitir distinguir una teoría pedagógica. Definir el concepto del ser humano que se pretende formar o la meta esencial de formación humana. Luego, caracterizar el proceso de formación del ser humano en el desarrollo de las dimensiones constitutivas de la formación en su dinámica y consecuencia. Luego, describe el tipo de experiencia educativa incluyendo los contenidos curriculares. Más adelante describe las regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el educando y el educador.
Al final, describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la práctica educativa. Para continuar con lo siguiente serían los modelos pedagógicos tradicionales, donde las metas son la formación del carácter. El método es simplemente transmisionista. El desarrollo de cualidades es a través de la disciplina y los contenidos de información son disciplinas de la ciencia. La relación entre el maestro y el alumno es simplemente vertical, como ya sabemos varios. El paradigma es que el niño se concibe como una tabla rasa donde se va imprimiendo desde el exterior. La escuela tiene una función de dirigir la transmisión de los conocimientos de una manera sistemática y acumulativa. La relación del profesor-estudiante ya habíamos dicho que es vertical y excluyente. Docente, transmisor y alumno receptor solamente. La secuencia es precisamente el aprendizaje que tiene un carácter acumulativo, sucesivo y continuo. Por ello, el conocimiento debe ser secuencial y organizado cronológicamente para lograr la instrucción. Según este modelo tradicional, las metas son humanismo, metafísico, religioso y formación del carácter. El maestro tiene una relación vertical con el alumno. El método es simplemente transmisionista, como ya lo habíamos dicho, imitación del buen ejemplo, ejercicio y repetición. Los contenidos son simplemente de disciplinas y autores clásicos, resultados de las ciencias, y el desarrollo de cualidades innatas a través de la misma disciplina. Y cuando hablamos acerca del modelo transmisionista conductista, tenemos que se pueden mencionar como metas el moldeamiento de la conducta técnico-productiva, relativismo ético. Tenemos la programación como maestro intermediario y el ejecutor, que sería el alumno. El método, fijación, refuerzos y control de aprendizajes, objetivos instruccionales. El contenido serían los conocimientos técnicos, códigos, destrezas y competencias observables. El desarrollo y acumulación de aprendizaje siempre seguirá existiendo en este método que es el modelo transmisionista conductista, que podemos hacer la comparación entre estos dos modelos y se notará la diferencia de los resultados que se podrían ver. En el caso de las cualidades y dimensiones de los métodos de enseñanza, de este análisis se deriva que el método como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje posee cualidades y dimensiones al igual que el objetivo, el contenido, los recursos didácticos, las formas organizativas y la evaluación. Podemos resumir los aspectos del método de interrelación como una unidad dialéctica. Estos son como lógico y psicológico, lógico del contenido, características psicológicas de los estudiantes, ya sea instructivo o educativo, garantiza la correcta asimilación del contenido con el conocimiento y el desarrollo de habilidades, produce un efecto educativo en los estudiantes, ya sea externo e interno. El aspecto externo, o sea, lo visible, forma que adopta la relación del profesor, el alumno junto con el método. El aspecto interno, que es poco visible, constituye los procesos lógicos del pensamiento en los estudiantes como análisis, síntesis, abstracción y generalización. Los niveles de asimilación del contenido pueden ser reproductivo, productivo o creativo. En el caso de reproductivo
se refiere a conocer, dar sentido, saber que algo existe. Se refiere al conocimiento de las cosas, ideas, datos, hechos, procesos, etc. Los alumnos retienen el conocimiento y pueden reproducirlo, pero no saben razonarlo ni aplicarlo con propiedad. En el caso del nivel productivo, ellos comprenden cognitivamente, logran entender a fondo, profundizar en el manejo de la información, la memorización, más comprensión, etc. En esta etapa ya se da una retención del conocimiento, una comprensión reflexiva y existe ya un verdadero aprendizaje, aunque es un saber improductivo, porque el alumno presenta dificultades para aplicarlo en la solución de problemas y situaciones de la vida real. Pero en el tercer nivel, que es el nivel creativo, el aprendizaje es más profundo. Hay un manejo y aplicación de la información, hay comprensión autónoma, etc. Aquí los alumnos han comprendido o han aprendido perfectamente los conocimientos que les han sido expuestos, saben usarlos con seguridad y aplicarlos con propiedad. Expresan las ideas con acierto utilizando sus propias palabras para formular ideas independientes, o sea que adquieren un dominio perfecto e independiente del saber. En fin, se logra el auténtico aprendizaje en este nivel. Si comenzamos con una pregunta de qué es un recurso didáctico, por ejemplo, entonces responderíamos con una definición sencilla de que es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo óptimo. Ahora, ¿qué funciones desarrollan estos recursos didácticos? A continuación lo podemos resumir en 6 funciones principales. Número 1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. Número 2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. Número 3. Nos ayudarán a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. Número 4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y la crean aún más con un interés hacia el contenido del mismo. Número 5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen mantener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. Número 6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno, como por ejemplo rellenar una ficha mediante una conversación en la que el alumno y el docente interactúan, y ahí a la creatividad de cada docente. Ahora, ¿dónde y cuándo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje? Podríamos empezar analizando las formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje, como los criterios para clasificar, pues existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza-aprendizaje que se basan en criterios diferentes. Por ejemplo, Guillermina Labarrere plantea cómo los criterios más conocidos podrían ser los siguientes, según su criterio. Número 1, por la fuente de adquisición de los conocimientos. Número 2, por la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes. Número 3, por el carácter de la actividad cognitiva de los estudiantes. También tenemos la tipología de clases, donde se pueden distinguir clases de presentación del nuevo contenido, de práctica controlada, de práctica semicontrolada,
de aplicación o práctica libre, de recapitulación o consolidación, y también las lecturas o de tipo de lecturas. En el caso de la introducción de un nuevo contenido, por ejemplo, en las clases introductorias de matemática, de presentación del sistema de problemas, para su análisis tiene que haber una comprensión y búsqueda de vías de solución. Sirve de base para motivar y orientar hacia el objetivo acerca de la necesidad de los medios matemáticos. En este tipo de clase, el contenido de análisis incorpora la contextualización que se da en los problemas, que exige también referirse a situaciones de la vida práctica que deben ser explicadas por los alumnos para poder plantearse métodos para la solución. En el caso de asimilación o desarrollo de un contenido, el docente debe evaluar constantemente que sus alumnos hayan alcanzado el nivel más alto de asimilación del contenido. Algunas manifestaciones del resultado de este proceso pueden ser las siguientes: expresión propia y organización autónoma de los conocimientos adquiridos. También está manifestación de sus ideas y a través de ejemplos propios y originales. Tiene que haber un descubrimiento por sí mismos de nuevas relaciones y aplicaciones de los principios aprendidos. Aplicación de los contenidos teóricos en actividades prácticas con seguridad, propiedad y acierto. Buscan ampliar y profundizar en los conocimientos, descubren nuevas relaciones, plantean nuevos problemas, etc. Buscando un docente logra esto en sus alumnos. Puede estar seguro de que se ha dado un auténtico aprendizaje por parte del estudiante. Cuando esto sucede, estos asimilaron realmente el conocimiento y están en condiciones de transferirlo a la vida real. En el caso de la evaluación del aprendizaje, es un aspecto muy importante en el sistema educativo, pues los resultados de las evaluaciones se utilizan para obtener información sobre los mismos estudiantes y también sobre los programas que son importantes para la toma de decisiones que vaya a tener que dar el docente, que van a afectar la vida de los estudiantes que forman parte de ese curso. Por lo tanto, es muy importante que estas evaluaciones sean válidas y apropiadas según su propósito. La forma organizativa de las clases que se pueden dar, sabemos que son por tipo conferencia, tipo seminario y clase práctica. En el caso de tipo conferencia, sabemos que la conferencia es el tipo de clases que se tiene como objetivos fundamentales que los educandos conozcan los fundamentos científicos, técnicos de una rama del saber humano, concretados en el contenido de una asignatura o la metodología propia del saber de qué se trata algo, así como sus métodos y técnicas fundamentales determinadas en el contenido de la asignatura. La clase tipo seminario es una técnica de enseñanza basada en el trabajo en grupo e intercambio oral de información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y análisis colectivo en un tema predeterminado. Se requiere resaltar aspectos muy importantes acerca de esta novel técnica de enseñanza, como es el seminario investigativo. La clase práctica. En las clases prácticas generalmente se analizan ejercicios y supuestos, normalmente de carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos y problemas concretos. Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son: el profesor selecciona una situación
que se refleja en los datos para su análisis y de los cuales a través de un método seleccionado se llegarán a ciertos resultados o conclusiones. Luego, se entrega el enunciado a los estudiantes, preferiblemente antes de la clase. Luego, la lectura del ejercicio antes de su resolución tiene que ser permitiendo aclarar posibles dudas. Luego se da la resolución del ejercicio, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solución, habiendo discusión y análisis de los resultados obtenidos. Las clases prácticas suelen basarse en unos conocimientos teóricos previos, permiten un desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la aclaración de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades, tomando en cuenta también las prácticas de laboratorio, entre muchos otros. Ahora, ¿por qué es importante la planificación de la tarea escolar? ¿O por qué es importante planificar la jornada escolar? Primero, hay que entender el planeamiento de la enseñanza-aprendizaje. En el proceso de planeamiento que se da de la enseñanza-aprendizaje, el docente seleccionará la información que considere válida en función de las decisiones que deba tomar. Lo importante no es efectuar un gran acopio de datos, sino realizar una adecuada selección de los mismos. La información obtenida se debe analizar e interpretar para extraer las conclusiones que orientarán a las futuras tareas del planeamiento. Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en estos principios cambia los criterios tradicionales seguidos para la selección de las formas, medios y métodos de enseñanza. Se pretende que el diseño de la tarea contemple las acciones previas en los objetivos, de la forma en que se organiza la enseñanza, potencie también la interacción en el intercambio entre el profesor y el estudiante y entre ellos mismos, de modo que permita una construcción conjunta de la orientación. Es necesario que los medios de enseñanza utilizados sean verdaderos apoyos para el aprendizaje del sujeto y se elaboren niveles de ayuda en función de las necesidades de aprendizaje. Luego, si se mencionan los niveles de planeamiento didáctico, estarían el proyecto educativo institucional, el plan anual, la propuesta pedagógica institucional, el plan de unidad, plan de clase o carta didáctica y el guión de clase. Ahora, ¿qué es el proyecto educativo institucional? Se resume fácilmente que es como el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa que se desarrollan en una institución escolar. Los elementos del planeamiento son las competencias, los contenidos, las actividades, el método de enseñanza y los recursos y finalmente la evaluación que se realiza. Luego, para las características de los planes educativos son los siguientes: flexibilidad, continuidad, unidad y realidad. En el caso de flexibilidad, los planes sirven de guía para la conducción del aprendizaje. Estos deben permitir siempre al docente realizar ajustes para mejorar su tarea. En el caso de continuidad, los planes deben proveer continuidad entre las experiencias educativas dentro de cada área del currículo, pues debe existir una articulación entre los elementos que integran el currículo en las distintas áreas o grados. En el caso de unidad,
los distintos elementos que integran los planes, contenidos, actividades, métodos de enseñanza, recursos y evaluación siempre deben integrarse en función de las competencias a desarrollar. Y finalmente, en realidad, las competencias, actividades, métodos de enseñanza y evaluación deben estar en función del diagnóstico de la situación realizada. Esto previamente y luego adecuarse a las características del área, siendo de los alumnos y también tomando en cuenta la comunidad. Como hablamos de los niveles de planeamiento didáctico, que son proyecto educativo institucional, el plan anual, la propuesta pedagógica institucional, el plan de unidad, plan de clase o carta didáctica y el guión de clase. Es necesario tomar en cuenta algunas de las inferencias de la definición, tomando en cuenta que un instrumento es un medio, no el fin de la acción educativa. Una propuesta integral intenta describir claramente la identidad del centro educativo. Una propuesta colectiva se construye sobre la base y reflexión comunicatoria a partir de su realidad pasada, presente y futura. ¿Para qué elaborar el proyecto educativo institucional? Pues esto es para establecer colectivamente los acuerdos sobre los principios, los procedimientos y los criterios que indicarán que la acción educativa de la institución es efectiva y eficiente. Pero, ¿qué es lo que se busca lograr a través de la elaboración del PEI? Lo primero es que se transforma y se mejorará la calidad de la educación. También se descentraliza y logra la autonomía del centro escolar. Se orienta en conjunto el quehacer educativo. Se define la identidad propia del centro educativo. Se dinamiza y se motiva a toda la comunidad educativa. Se facilita y se mejora el proceso en la toma de decisiones. Se permite la planificación estratégica, ya sea mediano y largo plazo, y operativa, que esa puede ser corto plazo. Los ámbitos del proyecto educativo institucional son en el sentido pedagógico, administrativo, organizativo y comunitario. En el caso pedagógico, concentra su acción en el diseño y la concentración del PCC. En el caso del administrativo, se refiere al desarrollo del clima institucional, de la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y de infraestructura. En el sentido organizativo, se plantea la forma en que la institución se estructura para lograr eficientemente sus objetivos. En el sentido comunitario, se refiere al involucramiento de todas las personas que integran la comunidad educativa en la vida y el trabajo del centro. Tomando en cuenta las componentes del proyecto educativo institucional, se empieza a fundamentar la visión, que esta es la forma en que se visualiza en el presente, tomando en cuenta el centro con proyección al futuro. Sus características son que debe estar redactada, como ya había mencionado, en presente con una proyección de futuro. Tiene que ser clara, tiene que ser breve, de mediano y largo plazo, debe ser realista y original. La fundamentación de la visión, que esta es la razón de ser del centro educativo y se expresa en términos del objetivo central o la tarea primordial del mismo. Sus características son que se deriva de la visión y de las necesidades de la comunidad educativa. Se compromete y motiva a los estudiantes. Se redacta en forma sencilla y breve, también de mediano y largo plazo, y su originalidad crea una identidad compartida. Tomando en cuenta también que se debe formar un ideario
con declaración de principios y valores. Esta es una definición de los principios y los valores que distinguen a un centro educativo de otros, pues se expresa las señas de identidad del mismo. Sus características son que está fundamentado en la visión y la misión. Expresa los valores y principios que rigen el quehacer educativo. Refleja el consenso de la comunidad educativa. Exige una reflexión sobre el sentido de cada valor y principio y tiene una coherencia con el proyecto educativo institucional o PEI. También existe un diagnóstico que se suele hacer. Ese diagnóstico es la acción sistemática de descripción y análisis de la realidad existente. Este ayuda a contestar una pregunta que se suele hacer: ¿cuáles situaciones será posible transformar para lograr la visión, tomando en cuenta las potencialidades y las limitaciones del centro educativo? Pues es un paso esencial como fundamentación para la elaboración coherente de los distintos componentes del PI o proyecto educativo institucional. Este diagnóstico, para su elaboración, la mayoría de pasos que se suelen hacer es hacer un inventario de los aspectos de la realidad institucional que se necesita sondear. Hay que definir los aspectos que se van a evaluar, realizando un análisis externo de la situación y un análisis interno. Definir el proceso de recolección de datos y los instrumentos o técnicas que servirán para recopilar esos mismos datos que serán necesarios para realizar el análisis pertinente. En el caso de las fortalezas, son impulsadas por este mismo. También para aprovechar oportunidades que vengan más adelante, para superar las debilidades que se tengan en la institución o la zona, y también para evitar cualquier tipo de amenaza que pueda sufrir el centro educativo. Los objetivos generales, estos siempre señalan los indicadores y orientaciones respecto a las siguientes áreas: el área pedagógica curricular, el área administrativa financiera, el área organizativa y el área comunitaria. En el caso del área pedagógica curricular, se describen las orientaciones de la actividad principal del centro educativo, su propuesta pedagógica. En el caso del área administrativa financiera, estos plasman los lineamientos del manejo y gestión de los recursos humanos, económicos y materiales. En el área organizativa, se plantean las formas de estructurar las actividades y personas para lograr la misión del centro. En el área comunitaria, se orientan las relaciones humanitarias y la relación del centro con la comunidad, pues los objetivos generales siempre se redactan en infinitivo, dan luces para planificar las actividades del centro, tienen coherencia con todo el PEI y dan indicadores para la evaluación y seguimiento que se va a hacer. Como ya se había hablado anteriormente sobre el plan de grado, es necesario tomar en cuenta lo que debe llevar la jornalización anual. Casi siempre esta debe estar ordenada tomando en cuenta los meses, las semanas y el número de días que se va a trabajar por año, creando un apartado para la asignatura que se va a trabajar, las unidades y las horas por la unidad, el inicio de esa unidad y cuándo se va a finalizar esa unidad. Generalmente en un formato de planificación de unidad suele llevar los siguientes datos. Siempre debe llevar en un apartado el nombre del centro educativo, la asignatura sobre la que se está planificando, el tiempo que llevará el trabajo de la asignatura, tomando en cuenta la unidad, por supuesto,
el mismo nombre de la unidad, los objetivos de la unidad deben ir planteados también, y en un apartado los contenidos conceptuales que trae la misma unidad que se va a trabajar, los contenidos procedimentales en otro apartado y los contenidos actitudinales al final en otro apartado. Generalmente suelen ponerse en un cuadro con 3 columnas. Tiene que existir unas referencias sobre la metodología coherente con los tipos de contenido y puede referir a sugerencias de las guías metodológicas. Tiene que haber un apartado donde hayan los indicadores de logros que va a traer la unidad, y en el otro tiene que venir explicadas las actividades de evaluación y los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta durante se trabaje esa misma unidad. La carta didáctica, que es lo que viene siendo lo que ya no estamos trabajando tan seguido, pero que generalmente se suele utilizar en otras materias y que no está descartado que pueda ser requerida en otro momento. Tiene que traer generalidades que dependerán de la zona en la que se esté trabajando y de la institución. Por supuesto, el nombre de la institución debe venir explicado, el nombre del docente que está a cargo de la materia, el grado en el que se trabajará el contenido, la sección, el turno en el que se realizará la clase, sea de día, de mañana o de tarde, el objetivo con el que se va a realizar el contenido que se trabajará, y por supuesto en un cuadro se debe explicar los contenidos que se van a desarrollar, o también si es un solo contenido, las actividades que se van a plantear en la clase para cumplirlas. Debe venir explicado también el tiempo en el que se va a emplear esas actividades y en el que se desarrollarán los contenidos. También deben venir denotados bien los recursos didácticos que van a ser requeridos para llevar a cabo la clase. Y al final debe venir explicado el tipo de evaluación que se realizará para comprobar la eficiencia y comprensión del contenido en los estudiantes. Compañeros, les agradezco mucho su atención prestada. Hasta aquí llegaría el recordatorio breve que estamos haciendo sobre didáctica general. Lo que se hizo hasta el momento es resumir todos los contenidos vistos a sus ideas centrales más importantes, pues obviamente no están todos los contenidos a su máxima extensión. Lo que hicimos fue recordar las partes más importantes, y espero de alguna forma esto nos sirva más adelante. Muchísimas gracias.